Hola Axel, querido, ¿cómo va? Aquí Irene y Tuni te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias por llamar. Bueno, está muy entretenido, muy fácil de leer el libro. Me sorprendió que dijeras que no lo conociste a Néstor Kirchner. Me sorprendió, ¿eh? ¿Viste? Sí. Tiene un montón de novedades el libro. Novedades de hace 10 años, pero novedades. No, Por- sí, la verdad que no llegué a conocerlo. Bueno, verlo de cerca sí, pero sentarme y charlar nunca. Ajá, porque en verdad al principio del gobierno de Néstor Kirchner eras muy pibe, estabas muy alejado, recién después te convenciste un poco, digamos, te acercaste, ¿no? Sí, yo siempre, bueno, estaba en mi laburo, que era profesor, investigador, Muypolitizado.com. este, y tenía mi grupo político, además de ser el secretario general del sindicato en mi facultad y de estar muy asociado a la política universitaria, tenía un grupo que sería algo así como un grupo de investigación, en realidad una suerte no de consultora, sino de centro de investigación, ¿no? Y publicábamos sobre la realidad argentina, teníamos incluso, hace poco estuvo circulando un artículo de aquella época que se llamaba Las consecuencias económicas del doctor Labaña, que era crítico con algunas medidas mientras Labaña todavía era ministro, pero bueno, teníamos una posición afuera del gobierno, independiente, digamos. Se llamaba Y Tontos pero no tanto, TNT o no, algo así. esa era la agrupación estudiantil. Después ya el sindicato se llamaba Asociación Gremial Docente y este centro de estudios se llamaba Senda. Correcto. Y del que participaban varios de los que después fueron parte del equipo mío, por ponerle el nombre que ahora le ponen, pero mi grupo en la gestión también, como Augusto Costa, Carlos Bianco, Ujú. Emanuel Agi, Cecilia Nahón, Mariana González, Agustina Vila, Nicolás Arceo. Bueno, Todos ellos algunos venían eran peronistas y otros no eran peronistas, digamos. Claro, exacto. Yo la posición afín al gobierno de Néstor fue bastante inicial, pero con más dudas sobre la cuestión económica. Néstor, obviamente, como todos los argentinos, o gran mayoría, no lo conocíamos de antes, solo como gobernador de Santa Cruz. Cuando empezó a tomar medidas un poco más de corte, digamos, keynesiano, te diría en ese momento, o peronista de Perón, ya le empezamos a prestar muchísimo más atención, y creo que una intervención fuerte fuera del gobierno, sin ser funcionario, todavía desde el centro de estudios, tuvo que ver con la 125, porque nosotros, estando afuera del gobierno... O sea, recién en 2008 te acercaste mucho, porque todo la 125 fue 2008, por ahí. Claro, varios amigos, compañeros, qué sé yo, Guado de Pedro, Mariano Recalde, estaban ya más cerca, creo incluso, y después, cuando Mariano entra al gobierno, que es como presidente de Aerolíneas, yo lo acompaño en la gestión de Correcto, Aerolíneas, cierto, me ¿no? acuerdo. Axel, me llamó la atención que es un tema que pocos hablan respecto del gobierno anterior, todo el tema de la corrupción. Vos decís, digamos, hablas del tema de la corrupción en el diálogo con Pañi y decís la corrupción beneficia a los grandes empresarios, en verdad dice a los intereses concentrados. De alguna manera hablas del tema corrupción durante el gobierno anterior. Yo he hablado de eso aquí también porque yo creo que no debe negarse que, como en otros gobiernos, hubo algunos bolsones de corrupción y que lo que hay que es pensarlo. No, sin duda que el tema de la corrupción, primero no es como lo trata de hacer pasar el gobierno y la propaganda del gobierno, no es un tema que se haya inventado, ni mucho menos durante la década anterior, ni que se haya inventado durante esta. Me parece que en Argentina y en Latinoamérica entera, y casi diría en el mundo entero, los hechos de corrupción con participación de funcionarios del Estado ocurren. Para eso hay mecanismos de control
de auditoría, tanto bueno en la Argentina, en la CIGEN, en la AGN, que son organismos, y bueno, en la Oficina Anticorrupción también, que tendrían que tener el papel, digamos, preventivo, y después está ante denuncia de corrupción, lo que debe hacer la justicia, de investigar, llevar adelante los juicios y condenarla. Ninguna experiencia política, incluso a niveles mucho menores que la gestión de un gobierno, ¿no? De un gobierno nacional. Hechos de corrupción vinculados a la política pasan en los clubes de barrio, en las cooperadoras de los colegios. Sí, pero lo que corresponde es que un gobierno tenga políticas y cierta fortaleza anticorrupción, y mi humilde opinión es que no la hubo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y desde ya que tampoco la hay ahora con Laura Alonso, y yo tengo la sensación que se dejó ese flanco como débil. Mira, yo en lo que estoy absolutamente de acuerdo con vos, y porque me ha tocado recorrer América Latina y conocer un poco lo que ocurre, incluso, qué sé yo, no te digo el manipulito italiano, que fue un desastre sideral, no te digo los hechos vinculados bueno, en cualquier lado, pero yo creo que la cuestión de la corrupción, si uno la tiene que caracterizar, en general es que hay intereses privados, poderosos, que se valen del gobierno. Ese es el hecho más general de la corrupción, se valen del gobierno a través de influir sobre algunos funcionarios para mantener o para engordar sus propios negocios. Me parece que eso, bueno, en Argentina, desde hechos tan triviales como cuando viste que es habitual que se dice, bueno, si te van a hacer una multa, el policía te pregunta. Bueno, tiene diferentes niveles. Por supuesto que la corrupción a nivel gobierno, el gobierno central, es un hecho mucho más grave. Yo creo que en Argentina nos debemos, porque además la sociedad lo necesita, porque hay que devolverle credibilidad a las instituciones, al Estado, y porque también por mi concepción de la política. Lo que pasa es que, Tony, yo quiero ponerlo en marco por lo siguiente, porque me parece que hoy el problema de la corrupción, que requiere algunos mecanismos de control y de prevención para que no ocurra el hecho de corrupción, para que permanentemente estén auditados los actos de gobierno en tiempo real, esos tienen que ser confiables y evidentemente mejores. Después está evidentemente mejores, porque si se denuncian ahora un montón de hechos de corrupción de este gobierno, el anterior, qué sé yo, los pollos de Mazorín, uno tiene recuerdos, las cloacas de Rousselot, tiene recuerdos de los temas de Malviva, 500 millones de recuerdos vinculados a actos de corrupción donde empresarios sobornaron a funcionarios para obtener una ganancia extraordinaria, y de esa ganancia le dieron una parte al funcionario. Lo que pasa es que, como en general el sector privado tiene un vínculo con el Estado, donde el Estado debería controlarlo, regularlo, y por varios motivos, a veces Igual veo que te cuesta decir, sí, durante nuestro gobierno tuvimos casos. Veo que te cuesta. ¿Cuál es el tema? Sí, lo que pasa es que estamos hoy en una situación así de complicada, porque después lo que nos venimos a enterar, yo siempre tuve el mismo discurso, ahí en el libro lo debo haber dicho de esta manera: si hay hechos de corrupción, hay que castigarlos, primero tratar de evitarlos, segundo castigarlos. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece hoy? Que la verdad que para eso hay que conocer la verdad, para eso está el sistema judicial, y hoy yo te diría que he perdido mi confianza. Estamos de acuerdo en esa parte. Pero, perdón, te agrego, incluso las cuestiones que ocurrieron en nuestro gobierno, que parecían hechos incuestionables, hoy con la participación también de armado de causa, de servicio de inteligencia, yo quiero decir, obviamente, funcionario de nuestro gobierno, cualquiera que haya estado involucrado, se lo juzgue, y ya ocurrió, de hecho, en algunos casos, obviamente. Lo que pasa es que mi prevención es por lo siguiente, porque si vos mirás el gobierno de Macri, en estos 3 años del gobierno de Macri, hubo un festival de denuncias de corrupción. Ahora, uno que esperaría que vaya a la justicia y las trate de comprobar. Incluso todos esos casos denominados que no había en nuestro gobierno,
o no había tan disparatadamente difundidos como hay ahora, que son los llamados casos de conflicto de intereses. En los casos de conflicto de intereses es cuando un funcionario... ellos tenían el soterramiento, lo vi en el libro, había un contrato de soterramiento del Sarmiento donde había que poner la plata el contratista, por llamarlo de alguna manera, y ellos decidieron que el Estado ponga la plata, cosas por el estilo. Hay temas de conflicto de intereses que son todavía menos llamativos, pero también gravísimos. Suponete que el esquema tarifario que hoy estamos pagando los argentinos fue definido porque el gobierno, en lugar de defender el interés general, defendió las cuentas, la alcancía y las cuentas en Panamá de determinados amigos del gobierno. Axel, es un conflicto de intereses porque el funcionario que tenía que hacer algo beneficia a un privado. Para mí eso es corrupción. Ahora, a lo que yo iba es lo siguiente, que trataron de instalar que en nuestro gobierno hubo montones de casos de corrupción. Hoy algunos de los que estaban para una parte importantísima de nuestra sociedad comprobados, nos enteramos que fueron armados por servicios de inteligencia, fueron montajes televisivos, servicios de inteligencia, una parte de la justicia, y entonces uno empieza a perder la medida. Lo que yo te quiero decir es seguro, indudablemente, que ningún gobierno está exento de estas cosas. Hoy yo creo que el principal problema es que no tenemos cómo conocer la verdad, cómo aproximarnos a lo que pasó realmente. Mirá la fotocopia de los cuadernos, que es una causa que tiene convencida a una parte importante de nuestra sociedad de que ocurrieron ciertas cosas que cada vez queda más claro que son un montaje, o la ruta del dinero acá, o lo que fuera. Entonces yo lo que a mí me parece es que sí, que cualquier funcionario de nuestro gobierno que haya cometido un acto de corrupción, que haya fallado la prevención y después se lo haya juzgado y se lo haya aprobado, obviamente tiene que ser condenado. Ahora, ¿qué pasa? Axel, dame 2 minutos que vamos a las noticias porque son las 7. Sigo charlando con vos. Esencialmente te voy a preguntar sobre, ya no sobre el libro, sino sobre este plan que supuestamente se anuncia el miércoles. Enseguida volvemos. Bueno, vamos a conversar en unos minutos más con Axel Kicillof. Axel, bueno, ya anunciamos el libro. Está muy entretenido el libro, la verdad, me gustó muchísimo. El gobierno anuncia medidas el miércoles. ¿Tenés alguna expectativa? ¿Pensás que algo de esto puede mejorar la situación? Mira, yo creo que el marco general en el que se producen esos anuncios, que además se los ve ya improvisados porque empezaron a surgir bastante notas diciendo que había un planteo primero de congelamiento, después no era un congelamiento, siempre hablando de 60 productos. Vos pensás que Precios Cuidados llegó a tener algo así, no me acuerdo exactamente, pero como 300 productos de Precios Cuidados, que es un trabajo de muchísima organización del Estado para hacer los controles, que estén los productos, que se cumpla. Yo no lo veo. Pero así todo, hay una batería de anuncios preanunciados, qué sé yo, filtrados o bueno, de los que vienen hablando hace rato, que tienen que ver con algo parecido a lo que hizo el gobierno de Macri en 2017. En 2017, después de un 2016, primer año de gobierno, donde cayeron mucho los salarios, jubilaciones, hubo una devaluación del 60%, inflación del 40%. 2016 fue un desastre, se aproximaban las elecciones del 17 y lanzaron un plan que yo lo llamé plan anabólicos, ahora por ahí lo llaman plan parche, pero te diría, eran una batería de medidas para generar un alivio transitorio y en general con medidas de crédito. O sea, te prestaban plata ante las dificultades que había armado el propio gobierno, con la intención de que llegando al momento de votar hubiera las economías familiares, en algunas ramas, un poquito menos de desastre, ¿no? En 2017 tuvo un efecto, de hecho la economía creció en 2017, lo que hicieron fue dar créditos, 5 millones de créditos a jubilados y asignación universal, pusieron la cláusula gatillo para el salario, estabilizaron el dólar, te acordás que lo dejaron casi todo el año a 17 pesos. ¿A vos te parece que esto es un engaña pichanga también? Claro, pero porque tengo las siguientes pruebas. La primera es que
el día que cuando terminó el escrutinio, esa noche aumentaron la nafta. La semana siguiente sacaron el fútbol para todos y una semana o 2 semanas después Macri dijo, bueno, ahora gané las elecciones. Me votaron para que hiciera el gran ajuste que anunció ahí en el CCK, que era la reforma tributaria, previsional y laboral. O sea que tomó esa mejora que además en ese momento, más allá de que ahora desde el punto de vista económico estamos mucho más abajo, ¿no? La economía está mucho más abajo, con lo cual van a hacer lo mismo, crédito, Vidal ya habló de cláusula gatillo, vuelven con esto de una compra al 50% en el Banco Provincia, para supermercados, vuelve también un intento de estabilizar el dólar, bastante fallido, o sea que salen con todas estas cosas para llegar a las elecciones, pero vienen de más abajo. Después la vez pasada, en 2017, el verso que inventaron era que, bueno, la economía finalmente, después de un poco de sufrimiento, empezaba el crecimiento para siempre. Y al poco tiempo, el ajuste mismo que hicieron, el descontrol financiero, la fragilidad financiera y la sumisión, digamos, al mercado mundial en terreno especulativo, los tiró a la banquina. Con lo cual yo no creo que, aunque la economía reaccione un poco, porque evidentemente hoy tienen la bota puesta encima del bolsillo de la gente, de la cacerola de la gente, si la levantan un poco puede haber un alivio. Lo que no creo es que sea tan efectivo en términos electorales como lo fue en 2017, pues ya repetir el mismo chiste, ¿viste? La segunda vez que lo escuchás. Sí. Hola. Sí, hola. Correcto, sí, estoy de acuerdo. Es decir, parten de más abajo y de haber ya hecho de haber jugado una ficha ya antes. Axel, gracias por esta charla. Les volvemos a recomendar el libro de Siglo XXI, se llama ¿Y ahora qué? Digamos, no es el autor Axel Kicillof, pero es el que dialoga con distintas personalidades: Pedro Saborido, Noelia Barral Grijera, Alejandro Berkovich, Ángela Lerena, Carlos Pañi, Ingrid Beck, y es muy, pero muy entretenido. Gracias, Axel.